Bien, pues vamos a comenzar. Muchas gracias a todos los que están conectados. Gracias por estar aquí. Ya estamos terminando un año que ha sido difícil. Qué bueno terminarlo de la mejor manera, platicando y compartiendo conocimientos. Gracias a todos los que se conectaron. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de puntos que son claves para que tú puedas lograr un poco más de eficiencia en tus diagnósticos. Yo creo que poco a poco la tecnología ha ido avanzando y de esa misma mano del avance también los doctores han ido comprendiendo las ventajas tecnológicas que hay al día de hoy en nuestras diferentes áreas de la odontología. Sin embargo, muchas veces todavía existen ciertas pues, consideraciones que tienen los doctores por las cuales no entran de lleno a la tecnología. Y creo que son puntos realmente muy sencillos, pero que tal vez no se hablan con cierta constancia y por eso les cuesta un poquito de trabajo. Entonces, lo que espero yo en estos minutos que vamos a estar aquí es transmitirles un poquito cuáles son los puntos en los que te debes de fijar para tener mayor control de tus estudios y sacarles más provecho, ¿no? Vamos a empezar por el punto 1. El punto 1 es, tú tienes que salir de tu zona de confort. Para nadie es fácil hacer algo a lo que no está acostumbrado. Muchas veces pasar de algo que ya dominamos, pasar de esas imágenes clásicas 2D, esa radiografía panorámica, esa radiografía lateral de cráneo, en la cual yo ya estoy muy confiado porque sé cómo es esa anatomía, sé qué puntos debo de localizar, si estoy hablando de ortodoncia, sé ver perfectamente a lo mejor el trabeculado, si estoy hablando de periodoncia, si estoy hablando de endodoncia, bueno, ya puedo hacer ciertas radiografías periapicales con diferentes angulaciones para poder entender mejor la anatomía de cada conducto, y son cosas que yo ya domino. Entonces, de repente me dicen, métete a hacer algo diferente, ahora haz tomografía, y por mucho que nos digan que es mejor o que hay mayores posibilidades diagnósticas, que hay mayor información dentro de una tomografía, de repente, pues al no dominarlo, nos da miedo, ¿no? Entonces, el punto no sería decirles, pierdan ese miedo. Si ustedes no dominan los sistemas de diagnóstico, al día de hoy ya hay muchos cursos, algunos incluso gratuitos, que dan muchos centros radiológicos para que tú vayas entrando poco a poco al mundo de la tecnología 3D. Otros con costo, incluso hay cursos que son de más de unas horas, es decir, hay cursos de días, hay diplomados, hay incluso una especialidad ya de radiología bucal, lastimosamente no en México, pero hay algunas que se pueden hacer de manera virtual presencial. Si a alguien de verdad le gusta mucho el área de la radiología, podría hacer una especialidad en radiología. Es decir, hay muchas formas de que nosotros al día de hoy nos podamos ir empapando más de estos conocimientos. Hay ya muchos artículos, hay libros que hablan acerca de esto. Entonces, el punto que yo les quisiera dar como uno es, no tengan miedo, salgan de su zona de confort y más bien prepárense, busquen en qué partes sienten que no están fuertes, que no dominan bien. Tal vez dicen, yo no domino la anatomía, bueno, pues a meterse a un curso de tomografía y anatomía en 3D. Ah, no, pues yo ya domino un poco la anatomía, pero no sé a lo mejor generar mediante software diferentes cortes. Bueno, pues meterse a un curso de diferentes softwares para que tú puedas dominarlo. Realmente son cosas muy sencillas. Yo los invito a que lo hagan. Como les digo, nosotros no estamos acostumbrados a muchas cosas. Nos da temor cruzar a veces ciertas barreras, pero una vez que nosotros cruzamos al mundo del 3D, no solamente vamos a ver cosas más bonitas, además vamos a ver cosas como más completas, con mayor definición, vamos a poder incluso generar algunas imágenes con diferentes resoluciones, imágenes en tejido óseo, en tejido dental, y verdaderamente nos vamos a sorprender de encontrar un mundo nuevo donde vamos a tener posibilidades infinitas al momento de realizar un diagnóstico tridimensional. ¿Ok? Se dice muy fácil. Tal vez ustedes estarán pensando, bueno, el doctor lo dice como si fuera algo fácil. ¿Y por qué les explico esto? Porque sí hay gente que me dice, oiga, doc, es que pues, sí, ya entendí o comprendo la importancia de la tomografía, pero ¿saben?
no lo hago por tal o cual cosa. Me han dado muchas razones. Para mí hay 3 razones principales, 3 o 4 razones principales. La primera es que algunos doctores todavía tienen miedo a la radiación. De repente te dicen, bueno, pero es que hacer una tomografía es mucha radiación, versus hacer a lo mejor una radiografía 2D. Pero lo que a veces perdemos de vista es que una radiografía 2D no siempre es suficiente, y a veces terminamos haciendo más de una. Y si sumamos todas las imágenes radiográficas 2D que le hacemos a un paciente, muchas veces aumentamos la radiación, más que si hiciéramos desde un inicio una tomografía, ¿no? Vamos a hablar un poquito más de radiación, pero por ahora nada más nos quedamos con ese concepto. Otra cosa importante por las cuales a veces no lo quiero hacer es, pues, es que una tomografía es muy cara. Es más cara que una radiografía. Y sí, en efecto, es más cara. Pero también lo que aporta es mucho mayor. Y aquí el punto fundamental, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, cuando un doctor se queja de la economía en cuanto al estudio, se queja de que es costosa, pues me llama mucho la atención porque no la paga el doctor, la paga el paciente. Entonces, tú solamente tienes que mandarle al paciente a hacer el estudio, incentivar al paciente a que se lo haga, dándole las razones suficientes de por qué se las debe de hacer y cuáles son las ventajas de hacer este tipo de estudio. Y con eso el paciente va a estar consciente y se va a hacer el estudio que nosotros le pidamos como profesionales. Los profesionales somos nosotros. Pues nosotros sabemos qué es lo que realmente necesitamos. Pero si no dominamos bien estos sistemas, pues por eso nos da de repente algún miedo, ¿no? Porque decimos, ¿cómo le voy a mandar a hacer un estudio que tal vez ni siquiera sé cómo lo voy a observar, ¿no? Que sería esto, viene de la mano del tercer punto, por los cuales a veces no mandamos a hacer tanta tomografía. Yo creo, y se los digo con toda la honestidad y también de la mejor forma posible, pues a veces tenemos mucha falta de conocimiento en cuanto a la utilidad de los sistemas o a la integración entre ellos, porque ya no solo hablamos de una tomografía, al día de hoy hay tomografía y hay otro tipo de estudios tridimensionales que además se integran entre sí. Y muchas veces a los doctores nos da un poco de temor porque sabemos que no lo dominamos. Solo sabemos que algo existe, pero no sabemos cómo manejarlo. Creo que esas son las principales 3 razones por las cuales a veces el doctor no entra al mundo de la tomografía, ¿no? Entonces vamos a hablar de cada una en particular. Primero, sin hacer sin tardarme mucho en esto, no quiero hacer toda una tarde de historia, ¿verdad? Pero vamos a hablar un poquito acerca de los rayos X. Todos saben que se descubrieron en 1895, estamos hablando ya de más de 100 años, más de 120 años. Esta fue la primera imagen que existió del cuerpo humano, y si bien es cierto, en su momento fue un gran avance, bueno, pues al día de hoy ya pasaron 126 años de este invento. Entonces, al final de cuentas, cuando tú estás usando una periapical, una oclusal, una lateral de cráneo, una panorámica, una PA, cualquier imagen radiográfica 2D, estás usando sistemas que sí se han actualizado, pero que básicamente es la misma imagen 2D que se inventó hace 126 años, ¿no? Pues al día de hoy nosotros tenemos sistemas como el Combin, que es un sistema que tampoco es muy nuevo, ya tiene más de 20 años que se inventó este sistema, y que nos permite tal vez ver la misma estructura, pero desde diferentes perspectivas. Al día de hoy, tener un Combin te permite ir jugando con densidades, como están viendo aquí. Yo estoy jugando con densidades para observar una misma estructura desde diferentes perspectivas, y eso me va a dar siempre una gran cantidad de información y una ventaja diagnóstica. Entonces, creo que sí es bien importante perder el miedo a estas nuevas tecnologías porque nos dan grandes oportunidades, ¿no? Siguiendo con el tema de la radiación, ya hay muchos, pero muchos artículos, muchas asociaciones en el mundo que hablan acerca de cómo se comporta la radiación, ¿no? Aquí les estoy poniendo 2 imágenes, una de la Asociación Europea de Efectos en Radiación y una de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que hablan acerca de los riesgos y la salud a través de la radiación. Podría darles muchos, pero muchos ejemplos, pero simplemente me gustaría que vieran esta gráfica donde, si ustedes ven la parte donde dice imagen dental, está hasta abajo. Hay muchos riesgos mayores de radiación en nuestro día a día y a veces eso no lo tomamos en cuenta. Y algo que también pasa con mucha frecuencia es que a veces pensamos que hacerse una tomografía es lo mismo que hacerse una tomografía médica. Y cuando estamos en odontología hacemos Combin, entonces la radiación se disminuye muchísimo. Es decir, todos los días nos estamos radiando, pero hay
ciertos grados de radiación donde nos podemos mantener seguros. Incluso en la imagen que están viendo ustedes, un vuelo en avión puede ser incluso mayor a hacerse una toma en un estudio tomográfico con un combi. Si alguien aquí tiene más dudas, quiere investigar esto de manera un poquito más profunda, aquí les estoy dejando tanto un link como un QR. Ustedes le pueden tomar ahorita a la pantalla una foto de este QR y los va a mandar directamente a esta página de Japón, donde se manejan los diferentes riesgos de radiación y pueden tener un poquito más de información al respecto. ¿Okay? Quiero usar esta gráfica, que es una gráfica más sencilla que la anterior. A mí me gusta mucho usarla porque representa muy bien lo que ocurre de manera convencional. Por ejemplo, si ustedes ven el lado izquierdo, viendo de frente la pantalla, hay una parte donde dice radiografía dental. Y dice que una radiografía dental son alrededor de 5 microsieverts. Un vuelo de 6 horas en avión son 40. Quiere decir que en un vuelo, pues tenemos mayor radiación que una radiografía dental convencional. Y, por ejemplo, si pensamos en un combin, hay tomografías combin que están hechas en diferente resolución y la resolución más baja equivale a alrededor de 13 microsieverts. Estamos hablando de que es la tercera parte de un vuelo de 6 horas. ¿Por qué les muestro esto? Porque es muy importante que nosotros vayamos racionalizando y vayamos también dándonos cuenta que en nuestro día a día usamos cosas que nos radian y a veces no estamos tan preocupados cuando mandamos a hacer un estudio, ¿no? Mandas a hacer un estudio y dices, ay, no va a ser mucha radiación, y tú no te preocupas de que cuando haces un vuelo y que vuelas muchas veces con tus hijos, pues los estás radiando también, ¿no? Y pues estás seguro porque sabes que es una radiación mínima. Pues lo mismo ocurre con la radiación dental. Entonces, en conclusión, la primera situación por la cual no mandan a veces a hacer estudios es porque piensan que la radiación es un problema, y bueno, la radiación al día de hoy en el ámbito dental es más bien un mito, no hay ningún problema real de riesgo a la salud. El segundo punto es que te dicen, es que es muy caro. Y les decía yo, bueno, caro depende de qué, porque de un lado, pues quien lo va a pagar es el paciente. Entonces el doctor no tendría por qué preocuparse por el costo, porque nosotros tenemos que cuidarle al paciente la salud, no la economía. Si yo requiero un estudio mucho más específico, eso es lo que le tengo que solicitar. Yo nunca he visto a un paciente llegar a un consultorio médico, que el médico le pida estudios de diagnóstico y que el paciente le diga, oiga, ¿no tiene algo más barato? Pues no, el paciente va con un profesional porque sabe que él le va a decir qué es lo que necesita y confía en él. Nosotros aquí tenemos que tomar también ese papel de que cuando llegue el paciente, decirle, mira, existen diferentes estudios, pero el estudio ideal es este. ¿Por qué? Porque este tiene mayor valor. Por eso ahí les puse costo contra valor. No es mismo el costo es lo que tú pagas y evidentemente pagas más por un 3D que por un 2D, pero el valor de la información que te da el 3D también es muchísimo mayor que la información que te da una imagen plana bidimensional, ¿no? Entonces, punto 2, no se preocupen por el costo de las cosas, preocúpense por el valor que le va a dar a ustedes el tener mayor información para hacer un mejor diagnóstico y, por supuesto, un mejor plan de tratamiento y ser más exitoso en sus tratamientos, cualquiera que esto sea. El tercer punto, pues es que también es algo, a lo mejor es algo difícil aceptarlo, pero no lo sabemos todo y hay un gran desconocimiento digital. De hecho, hay un concepto que se habla de analfabetismo digital. ¿Cuánta gente no sabe utilizar de manera eficiente una computadora? ¿Cuánta gente no manda a hacer un estudio? Doctores no mandan a hacer un estudio porque pues no saben qué hacer con el estudio cuando llega, no saben si corre en una computadora Mac, en una PC, si tienen que tener emuladores, qué tipo de software, qué tipo de visores, son cosas que se les complican mucho. Y igual aquí, pues no puedes cerrarte de ojos, lo que tienes que hacer es ir y conocer exactamente qué es lo que requieres para que un software corra en tu computadora. Al día de hoy las computadoras, incluso desde las más sencillas, ya tienen unos muy buenos lectores de video que te permiten ver un estudio convencional. Más bien va del lado de que tú aprendas a manipular mejor los estudios que te manda un centro radiológico. Entonces, tanto la radiación es un mito como el hecho de que es muy costoso es cuestionable. Yo creo que no es costosa una imagen 3D, es valiosa. Y pues la otra es meternos a conocerlo, salir de ese miedo y decir, bueno, yo sé que no lo domino, acercarte con alguien que lo haga y seguramente van a ser muy buenos los resultados, ¿no?
Por supuesto que tiene que haber una sinergia entre los conocimientos del doctor y la tecnología. Eso sí lo quiero dejar muy claro, por eso quise poner esta diapositiva, perdón, donde habla de la sinergia. Es decir, la tecnología por sí solita no funciona. Algo que yo repito con constancia en las conferencias es que para mí un estudio 3D es como un auto. Es el auto con el que tú vas a conducir. Tú eres el piloto, tú eres el que toma las decisiones, tú eres el que hace los cortes. ¿Y cómo haces esos cortes o cómo haces esas imágenes? Basados en tus conocimientos clínicos, en tu preparación. Ya hicimos una carrera que es odontología, probablemente varios ya hicimos una especialidad o más de una. Entonces, esos conocimientos clínicos los tienes que unir a la tecnología para generar esa sinergia necesaria para que cuando haces una imagen, esa imagen tenga un valor real. Una imagen radiográfica que no tenga un implícito, una ventaja clínica, pues no sirve de nada. Tienen que estar unidos las dos condiciones. No puedes tener solo tecnología sin tener conocimiento. Es más, podrías tener conocimiento sin tener tanta tecnología y probablemente te va mejor. Pero si tienes conocimiento y además tus conocimientos los unes con la tecnología, créanme que el que va a ganar es el paciente. Entonces, punto uno, doctores, salgan de su zona de confort, pierdan el miedo y métanse a la tecnología tridimensional. El punto número dos, y que es muy importante, es utilizar equipos de última generación. Al día de hoy existen muchos equipos, existen muchas marcas, y la gente suele creer que, bueno, en tal lugar dice Combin, ahí tienen un Combin, y piensan que si dice Combin, pues ya les va a funcionar la imagen que les va a llegar, y desgraciadamente no es así. Para mí la tecnología Combin también se asemeja a los autos. Hagan de cuenta que hay desde el Combin más austero hasta el más sofisticado, así como hay Combins que solamente tienen una forma de hacer la toma, solamente tienen un tamaño. Va a haber Combins que van a poderte hacer diferentes tamaños, diferentes resoluciones, que además de hacerte tomografía también te van a hacer probablemente algunos equipos o algunas tomas 2D. Y es bien importante que yo, antes de mandar a hacer un estudio, entienda todo eso, que me pueda acercar a quien tiene el equipo para que me diga qué equipo tiene y cuáles son las posibilidades de ese equipo y qué tanto lo voy a poder utilizar en práctica, ¿no? Otra cosa que es bien importante es que conozcan a las personas que tienen los equipos, que tengan a alguien de confianza, alguien a quien le puedan preguntar, alguien con quien se puedan acercar, alguien que les conteste una llamada, porque muchas veces también te meten en un equipo y de repente se desentienden de ti, tú ya no sabes si el equipo se tiene que calibrar, si no se tiene que calibrar, cada cuándo hay que hacerle calibraciones específicas que tú puedes hacer en sitio, pero cada cuándo tienen que hacerle uno como empresa, a lo mejor ya de una manera mucho más profesional. Que te ayuden a estructurar de repente diferentes servicios para tus clientes. Si eres doctor, bueno, que te ayuden a estructurar la mejor imagen para tu práctica privada específica. Entonces, es bien importante. Son equipos que no son económicos. Entonces, yo creo que sí es bien importante tener cercanía con la persona que te está proveyendo de los equipos, ¿no? Y entender, como les decía, que es importante tener un equipo que sea lo suficientemente bueno en imagen, pero que también te dé varias formas de tomarlas. Por ejemplo, aquí estamos viendo una imagen de una sala de espera donde lo que estamos representando con las cabezas de los pacientes es que, pues en un consultorio tú vas a tener pacientes que requieren una tomografía de tamaño pequeño, otras que tienen una tomografía de tamaño mediano, otras que van a requerir una tomografía de tamaño grande. Esto va a depender de tu especialidad. Por ejemplo, en cuestiones generales, si yo soy endodoncista, voy a requerir tomografías pequeñas. Yo no quiero hacer tomografía en todo el cráneo cuando yo voy a hacer una endodoncia en uno o dos dientes. Entonces, haría una tomografía pequeña, en tamaño. Si soy periodoncista, probablemente puedo hacer una tomografía mediana que me dé dientes superiores, dientes inferiores y que con eso yo pueda generar la información suficiente de la calidad de hueso,
el tamaño y forma de las raíces. Si, por ejemplo, soy otorrino, si voy a revisar vías aéreas, pues necesitaría una tomografía grande, donde pueda haber senos frontales, senos fenoidal, la orofaringe, la laringofaringe, es decir, una tomografía en tamaño mucho más grande. El tamaño, que es una de las variables de la tomografía Combin, el tamaño va a depender de la necesidad clínica, ¿no? Tú vas a poder tomar una tomografía pequeña, mediana o grande, ¿ok? Y otra variable importante que hay que entender y que hay que saber si el equipo donde tú vas a mandar a hacer los estudios lo tiene, porque no todos lo tienen, es la variable de resolución. Ustedes están viendo en este momento una imagen que está a baja resolución porque es un paciente en crecimiento. Vean que hay un canino que está saliendo y que está en contacto prácticamente con el lateral. Y no importa que la resolución es mínima, podemos ver la estructura que es la que nos importa en este momento, que es la raíz del lateral. Pero si yo fuera a hacer una endodoncia, requiero que la resolución sea mayor porque voy a ver cosas con más definición. Entonces, aquí estoy haciendo una toma también pequeña, pero en una resolución mayor. Los equipos de tomografía al día de hoy tienen resoluciones variables. Yo tengo que saber eso, que existen varias resoluciones para que en algún punto dado, como lo estoy haciendo en este momento, estamos viendo un video de un conducto en un canino de un paciente. Es decir, antes de hacer una endodoncia, puedo conocer la anatomía de ese conducto y pues ya estará preparado para hacerlo si es que soy endodoncista, ¿no? Y esto solo lo voy a poder hacer si sé manipular o si sé solicitar al centro radiológico un estudio con resolución variable. No es lo mismo la resolución que se va a pedir para un endodoncista, como en este caso, que la que se va a pedir para un general o para un ortodoncista o para un maxilofacial. Las resoluciones cambian según la necesidad clínica de cada doctor, ¿ok? Entonces, ese es un punto también importante. El punto 2 era contar con un equipo que sea eficiente, que te permita tener imágenes de calidad y que además te permita cambiar las resoluciones de la toma según tu necesidad clínica, ¿ok? El tercer punto es que cuentes con un software que sea un software con muchas herramientas, ¿no? Yo les llamo siempre que tengan un software equilibrado. ¿Qué significa eso? Que por un lado me dé muy buena imagen, que es lo que todos queremos una buena imagen, pero también necesitamos un software pues que tampoco sea tan difícil en cuanto al hardware. ¿Qué significa eso? A que yo tenga que comprar una computadora específica para usarlo. Hay softwares que son muy bonitos, pero que tú tienes que invertir una buena cantidad de dinero en comprar una computadora especial para poderlos ver. Entonces, tú necesitas un software que tenga un equilibrio entre buena imagen, pero que pueda funcionar con tu computadora del día a día, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿ok? Yo en mi caso utilizo mucho este software de on demand. Las imágenes que han visto y que van a ver son todas de este software on demand. Es un software muy sencillo, es un software que realmente es muy fácil de manipular, que si tú te sientas un ratito día a día, incluso sin que nadie te enseñe a picarle, tú solito vas aprendiendo. Es un software muy maleable, ¿no? Y que me permite hacer diferentes cosas. Por ejemplo, aquí les estoy poniendo una panorámica de una paciente, donde si la vemos así de manera muy breve y de manera muy general, pues todo se ve más o menos bien. Digo, tiene endodoncias, tiene por ahí la ausencia de del 36, perdón, del 46, pero nada que se vea tan grave. Sin embargo, si a esta misma paciente yo le hago el estudio con tomografía, estoy poniendo un videito donde vean cómo hay una raíz, que es la raíz palatina del 26. Vean cómo tiene una lesión bastante importante en toda la periferia de la raíz. Aquí se ve mucho mejor. Ven cómo está completamente la lesión de un tamaño ya importante. Y si hacemos una imagen tridimensional, aquí podemos detectar de manera muy sencilla, lo están viendo ahí con la flecha, cómo hay una perforación de esa parte de la trabécula ósea, ¿no? Entonces, necesitamos este tipo de visores que nos permitan de una manera muy sencilla realizar nuestros diagnósticos, ¿no? Ese sería el punto 3. Utiliza un software que te dé posibilidades de manipulación importantes. El punto número 4 es, ve más allá de ver una sola imagen. Esto que están viendo en este momento, esta panorámica, es una panorámica sacada de la tomografía, es una panorámica 3D.
Si yo veo esta imagen panorámica 3D, y mucha gente lo hace así, dicen, ah, mira, yo ya estoy haciendo 3D, y agarran esta imagen, pues es una imagen que de cualquier manera solo la estás viendo desde una perspectiva. Tienes que ir más allá de generar solamente una imagen. Aquí estamos viendo esa imagen también panorámica en un 3D dental. Se ve muy, muy bonito. Y aquí lo que yo veo es que esos terceros molares se están contactando con el segundo molar. Pero realmente si yo veo esa imagen desde una vista lateral, completamente lateral, sigo teniendo la perspectiva de que contacta el tercer molar con el segundo. Teniendo en cuenta que es una tomografía, debo, no solo es si quiero, debería siempre de hacer una revisión en los 360 grados. Y aquí lo que voy a hacer es hacer un giro solo de 3 grados hacia distal y vean cómo girando hacia atrás, hacia distal, un poquito la imagen, me doy cuenta de que ese tercer molar no contacta el segundo. Es una visión desde una perspectiva. Por eso, si estoy haciendo tomografía, tengo la obligación de hacer más de una sola imagen. Vamos a ver el lado contrario, donde también parece que está tocando. Y de la misma manera, si hago un giro pequeño de 3 grados hacia atrás, vean cómo ni siquiera toca. Este está todavía mucho más separado del diente que el anterior. Entonces, si yo solo hago imágenes tomográficas, y que sucede mucho, muchos doctores mandan sus estudios a hacer tomografía, mandan al paciente a que se hagan su tomografía. Cuando les llega, muchas veces los centros radiológicos por servicio les hacen algunas imágenes, y muchas veces el doctor solo ve esas imágenes, no abre su visor, solo las imágenes que les mandan son las que ven, y diagnostican con ellas. Pues ahí la verdad es que no están utilizando todas las posibilidades reales de una tomografía. Lo ideal es que siempre utilicen la tomografía, siempre utilicen el visor y hagan imágenes, hagan videos para estar seguros acerca si de realmente lo que están viendo es lo que está sucediendo con el paciente o si tenemos que hacer más imágenes, ¿no? Esto es bien importante, hagan más de una imagen. Por ejemplo, perdón, me fui una hacia adelante, denme un segundito, voy a regresar esta imagen. Vean esta imagen panorámica. Esta imagen panorámica tiene muchas situaciones raras. Ven por ahí en el 35 tiene una restauración muy desajustada, en el 34 también. Tiene por ahí varias cosas, pero lo que más me llama la atención es, les voy a mostrar de este paciente una tomografía. Vean cómo siempre es importante hacer más de una sola imagen, incluso en tomografía. Este es el paciente en corte coronal. Estamos viendo desde un inicio que hay una lesión en el ápice del premolar. Hay una zona radiolúcida ahí en la zona del premolar, que de hecho no debería llamarse radiolúcida, aquí hay un error, eso debería ser hipodenso, ¿no? Y la obturación que le hicieron es corta. Luego, vean aquí cómo a la altura del molar, del primer molar, vemos las corticales, pero no hay trabeculado, está completamente perdido el trabeculado. Y si vamos 3 milímetros hacia atrás, donde ya estamos cercanos al área del segundo molar, está también esa pérdida de todo el trabeculado y hay un objeto radiopaco que seguramente es un exceso de material de cuando hicieron las endodoncias, ¿no? En este mismo paciente, en un corte coronal, si vamos al segundo molar, vean, prácticamente no hay tabla vestibular y también el trabeculado óseo está perdido. Si a este paciente lo vemos desde una vista sagital, sí se ve ya ahí una mancha completa y vamos a ir viendo poco a poco cómo cada uno de estos dientes están involucrados y bueno, tenemos desde una obturación corta hasta zonas donde hay lisis ósea. Mismo paciente, ahora viendo un corte axial, vean en este paciente cómo las endodoncias que le hicieron todas tienen espacios, no están bien selladas, entonces lo ideal es rehacer estas endodoncias. En este mismo paciente, el corte axial un poquito más hacia arriba, más yendo hacia la parte superior del cráneo. Vean toda la pérdida de trabeculado que existe en esa zona y si lo revisamos bien, vean cómo la endodoncia en el premolar solamente está obturado un conducto, no estaba obturado el segundo conducto. Entonces, por eso es bien importante hacer más de una imagen. Siempre tienen que hacer diferentes imágenes. ¿Ok? Vean casos donde tenemos que también utilizar mayor visualización, porque aquí tenemos a este paciente que se ve inflamada, vean toda esa
patología que se ve ya en toda la rama. Y tenemos también que estar conscientes de que ya estamos mucho más allá de solamente ver una imagen radiográfica. Estas imágenes que les voy a mostrar, quise escoger este caso para esta plática, porque si ustedes ven las imágenes radiográficas, tomográficas, son imágenes ya de hace mucho tiempo, es un equipo ya de generaciones anteriores. Sin embargo, estamos viendo una vista coronal, una sagital y una axial de la misma lesión, y ya en ese tiempo hacíamos estereolitografías que todavía eran en polvo. Teníamos después que ponerle clásico cola loca para que no se deshiciera el polvito, y este tipo de impresiones 3D nos permitían el tener un conocimiento mayor de la patología antes de ir directamente a hacer un proceso quirúrgico, como en este caso, donde se tuvo que eliminar toda esa zona mandibular. Aquí está la paciente unos añitos después de que se le eliminó. Por fortuna todo está bien y se volvió a regenerar. Y bueno, nos ayudó mucho el poder hacer una estereolitografía. El tener estereolitografías al día de hoy ayuda mucho, y una estereolitografía nace de una tomografía. Tú haces tu tomografía, después segmentas la zona que tú quieres imprimir, la conviertes en un archivo STL, que en este caso sería los archivos grises que ven arriba, y luego la imprimes para que tú puedas pasar a un proceso de hacer una evaluación de las zonas cercanas a la cirugía que vas a realizar, y que puedas realizar una cirugía con mucha mayor precisión. Este tipo de cirugías son cirugías pues complicadas, que la tiene que hacer un cirujano maxilofacial. Muchas veces tiene que entrar el cirujano de cabeza y cuello para cortar exactamente las dimensiones que se requieren en cada caso. Si alguien quiere en algún punto leer algo más de esto, ese caso y algunos otros los publicamos aquí en esta revista. Con mucho gusto, al final yo les doy mis redes y si desean se los puedo enviar. ¿Ok? El quinto punto sería integra la tecnología e intégrate a un flujo digital. Al día de hoy vamos mucho más allá, insisto, de solamente tomografía. Un doctor al día de hoy tiene que conocer de tomografía, pero también de escaneo intraoral, y también tiene que saber algo ya de lo que son las impresiones tridimensionales. Un odontólogo actualizado no puede estar fuera de entender estos tres sistemas, por lo menos de base, saber lo que son, pero además de saber lo que son, también hacerlos interactuar. Una de las áreas donde más se hace esto es en la implantología. Todos sabemos que desde hace algunos años, pues ya se realizan muchas guías quirúrgicas, ¿no? Y básicamente lo que se hace para hacer una guía quirúrgica es tener una tomografía, tener un software que te permita sobre esa tomografía colocar tus implantes, y después esa planeación pasarla a algo físico, que en este caso es la guía radiográfica, la guía quirúrgica. Y esta guía quirúrgica tiene que venir acompañada de un kit para que se pueda realizar la colocación precisa de los implantes, ¿no? ¿Cómo se genera esta guía quirúrgica? Bueno, se hace la tomografía. Después de hacerse la tomografía, el doctor planea la posición de sus implantes usando todas las herramientas que ya hablamos de la tomografía. Coloca sus implantes, y una vez colocados los implantes, se genera una guía en una estereolitografía. Van a ver ahorita un videíto. Aquí tenemos los cilindros de colocación de este caso, que lo hizo evidentemente un implantólogo. Él coloca sus implantes. Esa planeación que hizo se utiliza para hacer la guía quirúrgica virtual, ¿no? Se va haciendo un marcado de todas las zonas por las que tú quieres que pase esa guía quirúrgica. Y obviamente para tener este modelo es escaneado. Hay que escanear la boca del paciente. Es decir, estamos hablando de una integración entre tomografía y escaneo intraoral, ¿no? Una vez que ya se generó esta guía virtual, bueno, se le va a dar una forma, se va a dar un pulido de la guía, se le van a dar algunos espacios para que pueda pasar el motor y todos los aditamentos que va a utilizar el implantólogo, y se manda a imprimir. Entonces, lo que tú haces es que lo colocas en la mesa de impresión, revisas el formato de esa guía, le vas a colocar la base a esta guía virtual, una base también hecha de forma digital.
y que está formada por muchos cilindros. ¿Por qué cilindros? Porque así solamente un puntito del cilindro va a tocar la base de la guía y va a ser muy fácil desprenderla, ¿no? Ya tenemos en este momento la guía que es de color amarillo y en azul le tenemos la base del STL. Entonces lo mandamos a imprimir y en la impresión lo que se va haciendo es que capa por capa se va imprimiendo y se tiene que hacer con una resina líquida que sea biocompatible porque esto va a entrar a un proceso quirúrgico. Pero si desde hace muchos años hacemos integración de sistemas, por ejemplo, en ortodoncia se utiliza mucho este sistema que se llama Insignia. Insignia no es otra cosa que un software que te permite hacer movimientos, como están ustedes viendo en la planeación. Estamos viendo cómo está el paciente, cuáles son sus problemas de apiñamiento, podemos resolverlos de manera digital. Y una vez que ya resolvimos de manera digital su ortodoncia, bueno, se genera un plan de tratamiento. En ese plan de tratamiento y de trabajo nos van a mandar un JIC, que es eso que están viendo ustedes ahí, que tiene la información anatómica de los dientes del paciente para que nosotros coloquemos el bracket en la misma posición en la que lo planeamos en la computadora. Y además, cada uno de esos brackets viene personalizado. Tiene exactamente las condiciones de movimiento que requiere cada diente. Y además, nos van a hacer alambres personalizados, es decir, el alambre no va a ser el clásico alambre que se saca de una bolsita, sino que va a ser un alambre pensado para el tratamiento del paciente. Es decir, esto de la integración de sistemas no es algo nuevo. Mucha gente a veces me dice, doctor, está padrísimo esto de poder integrar cosas. Es que estos conceptos tienen ya mucho. Incluso Insignia también, el concepto de Insignia, tiene alrededor de unos 20 años más o menos, ¿no? Entonces nosotros tenemos pacientes al día de hoy que podremos verlos de inicio, el apiñamiento que tienen, podemos hacer videos de cómo vamos a resolver el caso y basado en esos videos, en esa planeación que haces como ortodoncista, donde tienes en cuenta los dientes sacados de un escaneo y el hueso sacado de una tomografía y las raíces que también vienen de la tomografía, en base a eso tú puedes generar un plan de tratamiento mejor para el paciente. Incluso al día de hoy existen sistemas que te permiten no solamente evaluar al paciente de forma estática, ¿no? Al día de hoy tenemos sistemas que nos permiten integrar todas estas oportunidades de tener una tomografía, tener un escaneo intraoral, montarlos en una misma plataforma, observarlos de manera mucho más eficiente, observar la estética rosa del paciente, que sería esa parte considerada como la encía, ¿no? Sacada del escaneo, y además segmentar las estructuras para que tú puedas generar movimientos en tu misma tomografía, que ya no hagas un diagnóstico solamente estático, sino que también ya lo puedas hacer dinámico, ¿no? Al día de hoy es muy sencillo que tú elabores un diagnóstico, por ejemplo, aquí de articulación temporomandibular, que hagas tu guarda oclusal, todo digitalmente, sin utilizar un articulador, sin tomar una sola impresión, y que después de haber elaborado este guarda oclusal digital, tú puedas pasar a un proceso de fresado donde directamente ofrecen el guarda oclusal que se le va a colocar al paciente y ese guarda oclusal, una vez que se termina, pues se pule y se coloca directamente en boca. Es decir, este tipo de casos donde colocamos un guarda oclusal con estas condiciones, el paciente viene, se le manda a hacer su tomografía, se le hace el escaneo intraoral en el mismo consultorio o si no se tiene en el consultorio, bueno, se le pide al centro radiológico que le hagan escaneo además de la tomografía, se monta digitalmente, se ubica la articulación digitalmente y se elabora el guarda y se manda a fresar. Ese es el proceso al día de hoy, ¿no? Estos mismos procesos nos permiten de repente hacer otras cosas que pueden ser solamente como diagnóstico o que pueden ser incluso para hacer alineadores caseros en casos sencillos que puedes hacer tú en tu propia oficina. O si no alineadores, por ejemplo, algo muy importante al día de hoy para los ortodoncistas es hacer movimientos, hacer un setup diagnóstico para saber si se tiene que hacer extracciones, no se tienen que hacer extracciones, para saber si los movimientos que estás haciendo están dentro de hueso o no. Y después estos poderlos imprimir para poder tener mediante un sistema de vacío o de termoformación, pues tener una línea de modelos secuenciales y generar en ellos
tus alineadores para casos muy sencillos, como este que están viendo aquí, que incluye solamente 4 alineadores. Y entonces tú haces tus cuatro impresiones y le puedes colocar a tu paciente sus alineadores de manera muy, muy sencilla, ¿no? Si quieren tener un poco más de idea de esto, bueno, este artículo también tiene hace un tiempo que lo pudimos publicar en esta revista y con mucho gusto se los podemos compartir, ¿no? El punto 6, o el último punto que les quisiera dar es, utilicen la tomografía no solo para hacer diagnóstico, también es importante evaluar los resultados. Y les quiero compartir este pequeño caso. Yo soy ortodoncista y soy radiólogo, pero básicamente mis pacientes son de ortodoncia. Pues por eso que de repente cuando estoy dando una charla ven que muchos de los casos son de ortodoncia. Este paciente llegó, o esta paciente llegó así a mi consulta con estos brackets. Son pacientes que ya vienen, pues de repente un poco molestos porque no les está funcionando lo que les están haciendo, ya vienen desconfiados y además piensan que les puedes dar una solución muy rápida, porque ellos dicen, yo ya llevo no sé cuántos años en tratamiento, 2, 3 años, entonces seguro ya voy a terminar, ¿no? Y es todo un reto atender este tipo de pacientes. Por eso es que yo siempre, no solo a estos pacientes, a todos, les pido tomografía en un diagnóstico inicial. Entonces, estas son las condiciones intraorales de esta paciente cuando llegó al consultorio. Evidentemente, lo primero que hicimos fue quitar brackets y limpiar, porque estaba un poco inflamada. Y esto es cómo va a este momento. Si ustedes se dan cuenta, ya está menos desviada la línea media, ya está prácticamente centrada, le falta muy poco. Su clase canina derecha estaba perfecta, pero la del lado izquierdo estaba en clase 2. Vean que ya prácticamente está llegando a una clase 1 canina también del lado izquierdo. Y parte de lo que nosotros planeamos en el tratamiento fue que los dientes de abajo estaban muy retroclinados, muy inclinados hacia atrás. Yo quería inclinarlos hacia adelante. Y cuando vi la tomografía inicial me di cuenta que prácticamente no había hueso en esa zona, por lo tanto tenía que hacerlo con mucho cuidado. Es un paciente que, como les digo, todavía está en tratamiento, no le ven nada porque se está tratando con alineadores, que eso es otra situación. La gente a veces dice, no, los alineadores no sirven porque nada más mueven dientes, no hacen diagnóstico. El diagnóstico no depende del sistema que uses, el diagnóstico depende del doctor, de qué tanto el doctor utilice los medios de manera eficiente. Y entonces, miren, el punto 6 decía que nosotros tengamos al día de hoy la tomografía no solamente como diagnóstico, sino también como una herramienta de valor para ir evaluando resultados. Y vean, por ejemplo, del lado izquierdo están viendo la tomografía inicial. Si se dan cuenta, la angulación de los incisivos inferiores con la mandíbula es de 66.1 milímetros. Y la siguiente tomografía la estamos haciendo de progreso. Todavía no terminamos el tratamiento. Es una tomografía que hicimos más o menos a los 6 meses de tratamiento. Y estamos viendo que de esos 66 grados ya pasamos a 72.9. Y sobre todo vean el trabeculado del incisivo inferior por vestibular. En la primera toma, donde mide los 66 grados, prácticamente no hay hueso por vestibular. Está recargado ese diente, esa raíz sobre el hueso. Y vean cómo en la siguiente imagen ya hay hueso por vestibular, ya hay una mejor inclinación de ese incisivo inferior. Y vean lo mismo arriba. Si ustedes ven arriba, tenía 112 grados, ahora tenemos 116. Y nuevamente, si ustedes ven el ápice del central superior en la primera imagen, del lado izquierdo, el ápice está prácticamente pegado sobre la tabla vestibular. Y si ven la segunda imagen del lado derecho, ya ese ápice está más centrado en el hueso. Es decir, al día de hoy, un punto importante sería, no solo utilices tomografía para hacer diagnóstico, también tienes que utilizar tomografía para hacer una evaluación de cómo va tu tratamiento y ver si continúas haciendo movimientos, hacia dónde los tienes que hacer, cuántos grados tienes todavía de posibilidad y pues tener un resultado mucho más exitoso, pero basado en criterios medibles de resultados. Muchas veces nosotros hacemos tratamientos donde solamente nos basamos en ver que se vean derechitos los dientes, pero no sabemos si realmente esos dientes
su base ósea es la correcta, si tienen la cantidad de hueso necesario, si la inclinación de esas raíces dentro del hueso es la correcta. ¿Cuántas veces tenemos pacientes que terminan un tratamiento de ortodoncia y el tratamiento de ortodoncia termina con raíces pequeñas, con raíces dilaceradas, con desgastes en los dientes porque dejamos un mal contacto, o con dientes inclinados que después de cierto tiempo lo de menos es que a veces recidivan y se mueven, pero a veces incluso tienen movilidad importante porque a lo mejor dejaste una raíz inclinada en el hueso y lo que va a hacer con la carga de la masticación es que poco a poco va a ir perdiendo más hueso hasta tener una pérdida importante que pueda terminar en que el diente se tenga que quitar, ¿no? O mínimo que se tenga que hacer ahí un implante o hacer por lo menos un proceso a lo mejor de colocación de injertos, cosa que tú puedes evitar si desde que estás haciendo un tratamiento diagnosticas y después evalúas tus resultados cuando todavía el paciente está en tratamiento y todavía puedes cambiar la situación de tu paciente. Tengo 12 minutos más o menos, estamos en tiempo, quisimos dejar unos minutos por si hay dudas, si hay algunas preguntas, estamos aquí a la orden.